Pedro impulsivo, impetuoso. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un resumillo rápido, ¿no? Y así ya tomamos nota. Hemos visto a un Pedro en su contexto, ¿no? Hemos visto a un Pedro... Esto escribe, vamos. Eso no se escribe ya bien. Hemos visto un Pedro en su contexto, en su entorno geográfico, en Galilea, etcétera, donde se mezcla la política, la religión. Hemos visto sobre todo a un Simón. ¿Acordáis que decía Simón? Cuando decía el Señor Simón, Pedro se echaba a temblar porque le iba a venir algo, ¿sabes? Y también hemos visto un Pedro valiente, hemos visto un Pedro muy humano, ¿no? Humano. ¿Vale? Hemos visto también a un Pedro que se integra en los 12 y es la voz cantante, el vocero, y es un líder, ¿vale? Entonces también hemos visto a un Pedro vocero, líder. Con todas esas imperfecciones que tenía que superar, que el Señor le haría crecer. Exactamente. Sin embargo, fue el líder que el Señor escogió. El Señor empieza a pulirlo. Ahí empieza a pulirlo. Yo pienso, a mí me llama mucho la atención que no escogiera como líder al discípulo amado, a Juan. A Juan. Si lo escogió a Pedro, por algo sería, eso tiene un sentido. Pues, por ejemplo, todo lo que te estás leyendo La de prueba del Apocalipsis, cristiano, alguien tiene que escribir la Apocalipsis. falta de fe en las pruebas, el conectar con el Señor para que el Señor nos dé más fe, pedirle fe, confiar en Él, orarle, pedirle las tribulaciones, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestra roca fuerte, todas esas cosas que, Pero llega un momento, nos fortalecen. pero llega un momento en que Pedro comienza a entender la misión. Y entramos en un Pedro que es el que tú comentas, un Pedro confesor. ¿Alguien puede ir al Evangelio de Lucas? Sí, Versículo 9. ¿Lucas qué? 9. Ese versículo para mí es de los que más me gusta. Lucas, ¿cómo has dicho? Sí. Lucas 9, Lucas. del 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y me cuesta articular No te preocupes. no sé por qué me está pasando esto últimamente. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Hasta el 20, hasta el 20. Sí, todavía no. Sí. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios, Muy bien. el ungido de Dios. A mí me encanta este versículo porque ahí hay como, digamos, un punto de inflexión. Ahí hay un cambio en la misión, ahí hay un cambio en Pedro y está enfocado en Galilea. Recordamos que Galilea, si esto es Turquía, ¿vale? Esto es Israel, aquí la península del Sinaí, Arábiga, ¿vale? Pues Galilea estaría aquí, aquí estaría Samaria y aquí Judea. Vale, Judea, Samaria o Samaria y aquí Galilea. Aquí está el río, o mar de Galilea, el río y aquí el mar muerto. ¿El río es el Jordán? Sí, el Jordán. Vale, pero no yo. ¿Vale? Este es Mediterráneo. ¿Vale? Aquí estaría Chipre, más o menos, ¿vale? Y en esa costa está la región de Gaza, claro. Gaza estaría aquí, ¿no? Eso es, lo dice el Aquí estaría Damasco. ¿Por qué Damasco era la Biblia sonada? Porque ahí se cayó alguien. Ah, sí, bueno, sí, se cayó. bueno, Es Pablo. Pablo. Y aquí Antioquía, Saulo. ¿vale?
Pisidia, ¿no? Eso era, ¿no? No, Ah, no, ese no. de Siria. Ah, ese. Antioquía es la ciudad, ¿eh? Y Pisidia. Ah, Pisidia, Antioquía de no sé qué, Antioquía de no sé cuánto, Antioquía, de no sé- igual que Cesarea. Cesarea es la ciudad del César. Cesarea de Filipo, Cesarea de no sé qué. vale. Podéis ver el mapa. Vale. Entonces Antioquía de Siria. Siria hoy en día está aquí. Antioquia entonces es ciudad. ¿Sí? Algo así. Vale. Dice, ¿quién dice a la gente que soy yo? Ya escuchamos, soy yo o yo soy. El Señor no ve cómo habla. Y dice, tú eres el Cristo. Cristos, a ver, cuando dice yo soy el Cristo, eso tiene muchas connotaciones, porque el significado de Mesías es ungido. ¿Vale? Y Cristo, en griego, significa ungido. Con lo cual, al decir yo soy el Cristo, estoy diciendo yo soy el Mesías. Es muy fuerte. ¿Vale? Pedro, después de esa confesión, empieza a sentir la oposición y toda la persecución que sufría el Señor. Y va templando su fe, ¿vale? Va templando su fe. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que llega a Jerusalén y ahí cae, ¿vale? Tiene una caída, la negación, y el último Pedro que vimos el último día fue Pedro, testigo pascual, restaurado, ¿vale? El que vamos a hablar un poquito más y vamos a hablar de abajo, ¿vale? Aquí vamos a destacar que Pedro estaba hundido. Después de la negación al Señor, el hombre pues, estaba hundido, la verdad. Dice, el primer día de la semana, por cierto, el primer día de la semana, ¿qué día es? ¿Mamá? El lunes. Pues no. Para ellos, el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, porque los judíos el día de descanso o reposo Sábado. era del viernes al sábado, de ahí viene, del sábado viene el sábado. Vale, como decía, el primer día te traen noticias desconcertantes. Y todos los apóstoles estaban hundidos. Alguien que vaya a Marcos 9:31, pese a que el Señor lo había anunciado muchas veces, y la gente no se lo creía. ¿Vale? Otro que mire Juan 2:9 y otro que mire Mateo 12:40. Venga, Emilio, tú, Mateo 12:40. Vale. Francisco, tú lees el Primero. primero, el 9:31, y Javier el Juan 2:19. Marcos 9:31, ¿no? Sí. Venga, vamos a ir leyéndolo poquito a poco. Tú, aquí. Vale, vete tú a Mateo 12:40. Primero, ahí, ya. Y quédate ahí y lo demás lo vas a escuchar. Venga, léelo tú, Laura, léelo. Marcos 9, Léelo, Sí. venga. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Al tercer día, o sea que el Señor ya lo estaba anunciando. O en el templo, Javier, el Juan 2:19. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Amén. Entonces, luego con los fariseos, Mateo 12:40. Emilio. Vamos a ver. Muy importante este. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Habla de su muerte y resurrección. Vale, aquí hay un conflicto, ¿verdad? Porque
que si dice 3 días y 3 noches, ¿me lo quiere alguien explicar? Sí, vamos a ver, de los 3 libros habla de lo mismo, de la muerte y resurrección de Jesús. Los 3 días en el pez, en el gran pez, son los 3 días de su muerte en la cruz. Y luego viene su resurrección. Es decir, que el Señor lo dice con una forma de hablar que no lo entendían, porque el Señor no le daba revelación todavía. Vale, es correcto lo que tú dices, la profecía del profeta. Pero ¿por qué dice 3 días y 3 noches? No me cuadra. Viernes, sábado, domingo, 3 noches. La noche del viernes, la noche del sábado, no me cuadra. Explícalo, venga. Ah, bueno. Sí, pero el Señor... No cuadra, pero no cuadra. Quiero aprender. Vamos a aprender. Escucha, vamos a aprender, espérate, vamos a aprender. Posible solución. El uso característico del idioma judío. Se argumenta que en el lenguaje judío de la época, cualquier parte del día se consideraba un día completo, ¿vale? Por lo tanto, parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo equivaldría a 3 días. Las 3 noches se consideran parte de la misma figura idiomática. Y prueba de ello es la Biblia. Vamos a Esther. ¿No se acuerdan dónde está Esther? Está después de Esdras y Nehemías. Porque que sabe dónde está Esdras y Nehemías. Claro. Pero bueno, después de los salmos, poco a poco. Venga, ¿Tú no te Esther, sacas de Mateo? ¿qué? 4:16. Venga, que lo lea Raquel. El B es de la mitad. 4:16. Ayunad por mí. Dice, ve, reúna a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas Vale, ayunaré. en 3 días, noche y día. Y vete al 5:1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono. Al tercer día. Sí. Entonces, estamos viendo claramente que cuando en la Biblia habla de 3 días y 3 noches, se está refiriendo en realidad a 3 días, ¿vale? Y hay más ejemplos, ¿vale? He puesto esto, pero hay... Sí, que ellos no más. cuentan el día completo como nosotros 24 Vale, horas, sino vale. que ese día ya era un día, aunque sean 5 horas del día. Es patrimonio de la idiomática, del idioma Del judío. idioma. Cuando ellos Sí, ya pero hablaban. me llama la atención lo que ha dicho Raquel, Sí. que ellos no entienden 24 horas de cada día como entendemos nosotros, y Exactamente. ellos ¿qué no entienden ellos? Que no estamos en acuerdo nosotros con los judíos. A ver, ¿cuál es la diferencia para yo entender? Si tú dices son 2 días, Sí, ¿vale? Y 2 noches, son 48 horas. Claro, para ellos por no. 48 horas, ¿cuántas noches son? 2 noches. 2 noches. Pero si Jesús murió el viernes y resucitó el domingo por la mañana, Falta una nos noche. falta una noche. Es verdad. Pero estamos hablando que los judíos contaban por partes. Para ellos el domingo ya era un día entero. 24 Sí, horas. porque ellos tienen otro Es decir, Era calendario otro al día nuestro. ya. ¿No? Ellos Era tienen la otro manera de calendario. ellos Ellos cuando hablan Sí, de de hablar. 3 días y Claro. 3 noches es como si fuera un pack. Son las mismas Forma horas del día, idioma de pero para decir las ellos- cosas. Ah, ¿Vale? vale. Se trata del Bueno. idioma, ¿no? Del Sí. Del idioma. Sí, Vale, del vale, idioma. vale. No me quiero ser... Es que alguno te puede venir, eso está mal. Pues, hermano, tú has venido a la escuela dominical y sabes que eso es parte del idioma Sí, judío. sí, sí. Ya tiene la Y respuesta. tienes Sí. y si no, le dice, mira, yo te predico en nombre de Cristo y se acabó. Y entonces, si lo quieres coger bien y si no, pues nada. Bueno, no me quiero salir del tiesto y voy a seguir. Había una tumba vacía, sí, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué había ocurrido antes? ¿Qué había ocurrido antes? Laura, vete a Mateo 26, 56. Mateo, ¿estamos Mateo? 26, 56. 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos huyeron. Estaba muerto de miedo. No sé si el 28, el 26, 58, porque creo que aquí he copiado lo mismo. Mas Pedro Más Pedro. le seguía de lejos hasta el patio. ¿Por qué le seguía de lejos? ¿Por qué le seguía de lejos? Porque no lo relacionaran con él.
tenía más miedo que Porque sí, no lo no, relacionara. Sí, sí, pero era nuestro Jesús. Vale. imagínate, Entonces hablamos- que van a ser papillas. ¿Quién dice que tiene mucho vídeo? Pedro, Ah, Pedro. porque si le sigue de lejos, es que estaba... Estaba leyendo. Para que no lo relacionara mucho con Vale. él. Entonces Claro. empieza a verse el primer día, la tumba vacía, se empieza a ver señales, hay encuentros, se empieza a unir el rompecabezas, porque hasta entonces nadie tenía la concepción del siervo sufriente, de Isaías 53. Nadie pensaba que el Cristo, el hijo de David, o el No profeta, relacionado. no relacionaba. Entonces, eso del siervo sufriente, que es una figura de Jesús que viene en Isaías 53, ¿vale? No la tenían en mente, ya lo aprenderán. Y los apóstoles sabían las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Lo sabían todo o no? Los apóstoles sabían Sabía. lo que sabían. Lo que les Había enseñaba unos que el Señor, sabían lo que les más enseñaba el y Señor. otros que sabían menos. Pero ¿quién sabía Pero lo sabía porque el Señor les enseñaba, lo ministraba, ¿no? Si no, Sí, no conocía, claro. no conocía las Vamos, escrituras entonces, ¿no? Déjame que termine. Vale, vale. Ahora, eso que dices tú, lo digo más abajo. Vale. Sí, precisamente, sí que vas bien encaminado. Pedro aparece como un testigo clave. Lucas y Pablo preservan un dato precioso. El Señor ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. Eso viene en Lucas 24:34 y en Primera de Corintios. No lo busquéis porque si no os vais a volver locos. Yo estoy dando los datos y luego lo colgamos, y ya el que quiera seguir un poquito. Pero esos datos son muy bonitos porque se le aparece a Simón, al primero, ¿vale? Desconocemos los detalles de ese encuentro, pero su significado es grande. El hombre que negó al maestro recibe una visita dirigida por él, todo ello por gracia, sin mérito, porque no tiene ningún mérito. No. Lo había negado. Es que a veces no vemos debajo del mantel. ¿Por qué? Bueno, todo tiene sus cosas. El Cristo resucitado se hace presente en la casa donde los discípulos se habían atrincherado por miedo. Lucas 24:39 dice, ofrece paz, muestra sus manos, muestra su costado. En Juan 20:27 a uno de los apóstoles dice algo. ¿Alguien recuerda lo de Tomás. A Tomás. Voy a leer el versículo. Tomás tenía que... Luego dijo a Tomás, por aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¿Vale? Incluso come con ellos para disipar cualquier duda, en el versículo 41, para que no digan que era un espíritu. Le dice, pues venga, vamos a comer. Durante los próximos 40 días el Señor consuela, instruye, orienta, produciéndose una transformación completa de sus discípulos. ¿Que eran? ¿Cuántos discípulos? Eso eran apóstoles. 11. Apóstoles. Discípulos. Mucho. Muchísimo. Mucho. Mira, dentro de esa pedagogía, de esa enseñanza, el episodio del mar de Galilea, de Tiberíades, donde Juan lo describe, ¿vale? Al final de su evangelio, es un escenario simbólico concreto de la restauración de Pedro. Tras una mala noche de pesca, un desconocido se acerca a la orilla e invita a echar la red. La captura abundante empieza a llamar la atención. Y Juan lo reconoce y dice, si es el Señor. Pedro, fiel a su carácter, ¿qué hace? Se lanza al agua para llegar antes a la orilla y allí hay una brasa encendida y Jesús prepara pan, pescado y comparte un desayuno que evoca memoria, comunidad y provisión. Este encuadre, pescado, redes llenas, fuego, pan, no es un decorado, prepara el diálogo público que restablece a Pedro delante de todos. Raquel, ¿me puedes leer Juan 21, 15 al 19? 21. No. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Hasta cuándo? Sí. De cierto te digo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Sí, vale. Entonces llega el triple diálogo, ¿me amas? ¿Escuchas, Marcia? Sí. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. La triple pregunta sana, la triple negación. Y redefine su liderazgo. Jesús no lo restituye, le marca un camino. Cuando seas viejo, te llevarán a donde quieras, aludiendo a la muerte a la que Pedro iba a glorificar a Dios. Y remata con la palabra que cerró su primera llamada y abre su futuro. Sígueme. ¿Queréis seguir al Señor? Seguirlo. Los demás entendieron que ya estaba más que perdonado y que no pasaba nada. Aquí se produce el tránsito definitivo de un Pedro herido, confiado y enviado, no en su fuera, sino en el amor al Señor y en el cuidado de su grey. Ya está restaurado. Dicho esto, añade el mismo, ¿no? Dice, volviéndose Pedro. No, te digo que diga lo que iba a comentar. Ah, vale. No, que digo que delante de todos les dijo eso para que los demás, ¿no?, vieran que ya estaba más que perdonado y encima le habían dado una misión. Ah, fue delante. Y quitarle el sufrimiento a Pedro que tenía. Claro, y encima le dio una misión importantísima delante de todos. Ya le dio la seguridad que Pedro tenía. Claro. Y tres ahí- veces encima. Y ahí está la misericordia tan grande de Dios, Dios. porque una persona que le traicionó y el Señor lo perdona. Y que está quebrada. Y hasta que si se Y el sentía Señor mal te restaura. y delante de todos, le dijo, Y mira, confía, no ha pasado dice, nada, mira, ya está No, le perdonado. da las llaves del reino. Sí. Ahora vamos a explicar Pero eso. ahora le da una misión súper importante. Ahora viene Pentecostés. Pentecostés son... la fiesta de Pentecostés, no viene aquí, espero no equivocarme, fue la entrega de la ley en el Sinaí. Y pasaron 50 días, por eso de Pentecostés, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que... Suavot, ¿no? Creo que se llama. La fiesta Shavuot. Algo así. Bueno, tú sabes que los judíos, a cada fiesta que conocemos nosotros le ponen su nombre. Pesach, el esto, lo otro. Pero bueno, eso sería dar una escuela dominical de las 7 fiestas judías. Los nombres, si no estoy equivocado, vienen del Antiguo Testamento. Sí, es del hebreo puro y duro. Del hebreo puro y duro. Bueno, Pedro, que emerge tras la ascensión, porque hay que mencionar la ascensión del Señor, ¿vale? Tenemos que tener en mente que en el final del Evangelio, y sobre todo, que vamos a ir ahora al libro de Hechos bastante, en el capítulo 1 se menciona la ascensión del Señor, ¿no? ¿Vale? Pedro emerge, ¿vale? Ya no un discípulo oscilante, pegando y tropezando y cayéndose, no oscila. Es un testigo directo de lo que experimentó, sobrio y obediente, sobre todo, ¿no? Y esto es una de las cosas más importantes en un cristiano, ser obediente. Si no era obediente al Señor... Es que Dios no nos manda que seamos obedientes. Sí. Es un mandato del Señor. Sí. Vale, empieza a usar las llaves del reino con decisión. Y ahora entenderéis la metáfora que utilizo yo con las llaves del reino, con ser un portero y abrir las puertas. ¿Vale? El relato arranca con una comunidad reunida en Jerusalén tras la elección por parte de los 11. Emilio, ¿por qué eran 11? Porque Judas Cayó Judas, ¿no? ¿Y a quién eligieron? a Matías.
Oh, mija, te lo sabes todo. La próxima la das tú, ¿eh? He perdido eso de eso. Bueno, eso es ponerse. Los 12 quedan completos y en espera de la promesa del Padre. Pentecostés es la afirmación de las promesas de Jesús. Una de las promesas de Jesús viene en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, consolador, en griego, esa palabra es paracleto. Entonces, ¿quién era el paracleto? El Espíritu Santo. No. Primero fue Jesús, ¿no? Pero en los judíos, digamos, en la función... Esta es una pregunta trampa. Trampa, sí. Porque lo normal es que digamos el paracleto del Espíritu Santo. Voy- Vamos, voy a leerlo otra vez de nuevo, venga. puede Esto es ser, un poquito de puede trampa, ser ¿vale? que guía Y yo rogaré al Padre y os dará otro Porque yo ya soy. consolador. ¿Quién Porque es, yo- ¿Quién es el consolador? El primero es Jesús, ¿no? El Señor. El Señor. Otro. El Pero Espíritu Santo es el Señor, claro. no, porque Jesús, él consolaba, él era consolador. Entonces él dijo, yo rogaré al Padre, no los voy a dejar solos. Rogaré al Padre y daré otro, que dice, yo soy, me voy. Claro, pero si hay daré otro porque ya hay uno. Él dijo, es bueno que me fuera. Y os olvidaré. Por eso lo pongo aquí en el rojo, Consolador. ¿ves? Otro. otro. Es una trampa, porque No nosotros deja de decimos ser, el consolador es el Espíritu Santo, ¿vale? Pero como el Señor dice otro, yo he jugado un poquillo con eso, digo a ver si alguno cae en que otro, el Señor también es consolador, evidentemente. Bueno, para que entendáis también eso yo lo añado. Todos los pasajes en la Escritura donde aparece que Cristo es nuestro abogado utilizan la misma palabra. Paracleto. Paráclito es la forma de transliterar esta palabra del griego al castellano. Bueno, seguimos. Hechos 1 del 5, el 5 y el 8. ¿Alguien me lo lee? Yo, Venga, Hechos 1, el 5 y luego el 8. porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Después de Santo Juan. dentro de no muchos días. Amén. Y el 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. 1:8. Ahora, yo leí 1:5, ahora 1:8. ¿vale? Venga, vale. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repítelo otra vez, Marci, me seréis testigo En Jerusalén, en toda Judea. Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo llegué a venir. Estamos en el mapa, ¿no? Vale. Llega, eso, si no, ahí arriba. De Melilla. Llega el Espíritu. Hechos 2. Dice que estaban todos unánimes juntos. Hechos 2. Estaban todos unánimes juntos y vino un viento recio que soplaba y aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu. ¿Vale? Después del milagro de la glosolalia, que es hablar muchas lenguas, que consistió en que los discípulos hablaban entre sí, pues, con su acento galileo, y eran escuchados por los asistentes a la fiesta de Pentecostés en su idioma materno. Lo voy a explicar de otra manera. Imaginaos que tenemos aquí una reunión y nosotros todos estamos hablando en castellano. Y ahora viene un misionero ruso y un misionero chino y nos escucha el chino hablar en chino. Y el ruso en ruso. Y el ruso en ruso a la vez. El espíritu muy grande. Mateo 26, 73, lo cuento yo. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. El Galileo, el acento de Galilea se notaba. Se notaba. Era un acento, pues yo qué sé, como si fuera un sevillano, un malagueño, en Cataluña. ¿Qué te digo yo? O a viceversa. Que venga aquí un tío y diga, escolti, nen. Pues, catalán, que vamos.
Bueno, el primer discurso de Pedro explica la profecía del profeta Joel, ¿vale? En el Hechos 2, del 28 al 32, ¿vale? Yo lo voy a ir resumiendo porque si no vamos a tardar más de la cuenta. En el versículo 28 dice, perdón. Estoy hablando de en Hecho, y se puede ir a Joel también, porque narra lo que dice Joel. Entonces habla en el versículo 28 de Joel, o Joel, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos y vuestros jóvenes, ¿vale? También después dice, vuestros siervos y vuestras siervas. A mí me llama mucho la atención cuando dicen que la Biblia no es inclusiva. Habla de mujeres, habla de hombres, habla de siervos esclavos, habla de personas ancianas. Con esto vemos la universalidad de parte de Dios. Y es muy importante porque esto va a tener que ver con lo que va a pasar después. Con esos círculos que va y esa puerta que Pedro va a ir abriendo al mundo. ¿Vale? Dice, pues su ascensión lo demuestra, pues fue exaltado, dice el versículo 23 de Hechos, ahora. A este que hizo señales y milagros, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Ahí directamente Pedro, se lo está jugando. O sea, él pasa de estar atemorizado, negar al Señor, a decir públicamente delante de miles de personas, en la cara de ellos le está diciendo que vosotros, inicuos, lo habéis crucificado, lo habéis matado, Dice, pero Dios lo levantó, amén. Luego habla de unas palabras de un salmo, que si quiere alguien leerlo, el salmo que le gusta tanto a Marcia, 16, del 8 al 11, y alguien que me lea el salmo 110, el 1, pero primero el 16, del 8 al 11. A Marcia le encanta el salmo. 8 a 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también descansará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Y el 110, Emilio? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová Vale. ¿Y cómo puede decir Jehová dijo a mi Señor? David dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor de David? El Señor Jesucristo. Y Jehová, fíjate tú, Jehová, ¿pero qué dirían los judíos que es? Vamos a ver, ahora Escúchame, Emilio. ¿Qué diría? Estamos hablando del año 1000 antes de Cristo. ¿Y cómo eso lo explica los judíos? Es verdad, el Espíritu de Dios ha revelado. Jehová dijo a mi Señor. Está diciendo David, Jehová le dijo a mi Señor, ¿quién es el Señor de...? Claro. Dice, sí, Jesús, pero Jesús, ahí faltan 1000 años. Falta 1000 años para nacer. ¿Vale? Se le reveló eso a Bueno, pues David. son lo que llamamos pues apariciones de Jesús ahí en la Biblia. Sí, en el Salmo hay Hay montones. Cristofanías, ¿no? Lleva razón. nosotros también. estudiamos en el Sí. seminario Jesús en los Salmos. Tiene varios salmos. Sí, ¿verdad son que salmos está? mesiánicos. Sí. tengo una pregunta que para mí necesito saberla. Bueno, pues es que, venga, que voy de tiempo un poquillo regular. ¿Cómo menciono el nombre de Jesús? ¿Y cómo menciono el nombre del Padre? Jehová, Adonai, Elohim. Vale, eso es muy fácil. Es el mismo, Eso es muy o sea, fácil. Termino uso el rápido. mismo nombre Jehová. que vale para el Padre y No, para el mira, Hijo. ¿Cómo escúchame, los hebreos no tienen vocales. Sí. ¿Vale? Entonces, cogieron a Yahvé, el tetragramatón, y le colocaron las vocales de Adonai. Y ya está. Y ahí se dio Jehová. Sí, pero tú cómo tienes que llamarlo, dice a Dios. ¿Cómo tengo que llamar ¿Cómo al te Padre llamas? y cómo tengo que llamar al ¿Cómo Hijo en tienes que la llamar? oración? Dios mío. Venga, eso da igual. No importa, ¿no? Eso da igual.
palabra. Dios, Que diga el nombre, un solo nombre, Jehová mismo, ¿Por qué el Señor o cada Adonai, ya se pidieron los dos. Yahvé. Es que Adonai Al mismo es tiempo, Adonai. porque es el mismo Dios. Adonai es una palabra utilizada los judíos para no decir Dios o Yahvé. Sí, lo sé, tenían temor de pronunciar el nombre. Shema sagrado de Dios. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai es Yahvé. Sí, sí. Israel, escucha Israel, el Señor uno es. Entonces cada vez que dice el Señor no va a decir Yahvé. Nosotros hablamos de Dice Dios Adonai. normalmente. Nosotros Entonces ellos van leyendo Jehová la Torá también alguna y vez cada vez que nos viene perdió en Yahvé esta dicen palabra, Adonai. que nosotros le llamamos Si Dios. Ellos van leyendo la Torá y van diciendo Adonai. Si yo digo Señor, o Yahvé, o Elohim, o Jehová, Es lo mismo. es todo lo mismo. Eso es lo mismo. Es un solo, o sea, a Cristo y a Dios al mismo tiempo. Sí, pero escúchame, eso es para dar una escuela dominical sobre los nombres de Dios. Vale, vale. O para hablando sobre la persona del Padre, el Todopoderoso. Eso, son muchas cosas. Bueno, vamos a seguir porque voy un poquillo ya y ya me pongo nervioso. Muy pronto Dios confirma el testimonio con señales, ¿vale? El versículo 6, en Hechos 3, ya estamos en el Hecho 3. Hechos 3 del 1 al 10. El versículo 6 dice, mas Pedro, esto me encanta a mí la verdad, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. A mí me encanta esa frase, la verdad. No tengo un duro, pero lo que tengo te lo doy. No es por poder o misericordia suya, sino en el nombre de Jesús. Acto seguido, Pedro llama al arrepentimiento, enmarcando la cruz y la resurrección, como lo que tú decías antes, Emilio, como cumplimiento de la Escritura. Recordarás el versículo de Lucas 24:44 cuando dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Lucas y Hechos, ¿por qué? ¿Por qué concuerdan tanto? Porque el mismo autor. ¿Por qué el mismo También autor? con el bautismo de Juan el Bautista a Jesucristo, que dijo, es Bueno. necesario que todo se cumpla, bautízame. Sí, vamos a ir Vale, aligerando. bueno. Un judío se refiere, a esta forma habla de la Escritura, porque cuando dice la ley, los profetas y los salmos, se refiere a la Biblia suya, ¿vale? En esa época no había canon aún. Entonces, ¿vale? A la Escritura, se refiere, ¿vale? ¿Cuál es la reacción de la autoridad ante estos milagros, ante estas predicaciones tan... Acabar con Dios. Arresto, interrogatorio, azote, meten a Pedro, a los que le siguen, pero aún así, en Hechos 4, del 11 al 12, Pedro responde con la consigna. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Vale? Un sostén en la iglesia. Y en ninguno hay otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay salvación a través de Mahoma? Ninguna. ¿Hay a través de la Virgen María? Ninguna. ¿A través de los santos, los muertos? Ninguna. ¿Solo a través de quién? Del Señor Jesucristo. Viene la Biblia. Él es la puerta. Amén. Pasan varios hechos importantes, lo voy a decir de pasada, Ananías y Zafira. Hay señales y maravillas. Señales, ¿qué digo? Cuando quiero decir señales, ¿qué quiero decir? Milagros. Los judíos decían así, señales, milagros. Vuelve a entrar en la cárcel, media en el problema Gamaliel, ¿vale? Que era el profesor de quién? De Pablo de Tarso, ¿vale? Criado a los pies de Gamaliel, ¿no? Bueno, vamos a otro. Vamos a llamarlo, esto me lo he inventado yo, vamos a llamar a Pedro el fronterizo. Pero vamos, que me vaya a entender. Cruza frontera. El liderazgo de Pedro se muestra también en lo organizativo y en lo pastoral, ¿vale? Elige a los 7 diáconos,
era un conflicto que había por las retribuciones diarias a las personas mayores, que eran de origen de habla griega y las que eran de habla aramea, ¿saben? Las que venían de la diáspora, las que venían de otras partes que se hablaba griego, entonces eran como eran de menos, porque los griegos eran como de menos, ¿vale? Pero eso ya cogerás conciencia, pero viene bien que vayamos familiarizándonos con este tema, porque aunque fueran judíos, los grecoparlantes y los judioparlantes no tenían ese pedigrí. Ya lo hablamos. ¿Por dónde iba, Ricardo? Las viudas, vale. Los 12 delegan el servicio delegan el servicio de la diaconía, ¿vale? Y ellos se dedican a la oración y a la palabra. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Uno de ellos era Esteban, mamá, ¿vale? Y el movimiento no solamente evita la fractura entre esas dos comunidades, sino que crece, ¿vale? Después de estas cosas pasa un hecho que tiene una consecuencia positiva, pero no era tan positiva, y es que Esteban fue arrestado y asesinado a manos de un Saulo perverso, entre otros. ¿Por qué positiva? Pues porque su defensa, porque empuja la misión. Todo el mundo empieza a tener miedo. Ahora lo vamos a ver. Empiezan a abandonar y a hacer lo que decimos que es como los círculos. Células, ¿no? Primero Jerusalén, después Samaria, después los gentiles, hasta los fueron abriendo. Ahora vamos a ver esa apertura, ¿vale? Ya no se quedaron en un solo lugar. a través de la No es fácil. persecución. Pero bueno, Se fueron Todo, yendo, todo lo jamás. lleva bien, ¿no? La hay una persecución y apertura. su... ¿Entiendes cómo va? Porque los judíos eran judíos, solo judíos. Ahí no entraban. Eran perros. Eran perros. Aún Jesús lo dice, ni aun los perros que cogen las migajas del suelo, tal, refiriéndose a los gentiles. ¿Vale? Entonces, después del martirio de Esteban, 1:8, lo vuelvo a recalcar, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta el último de la tierra. Felipe lleva el evangelio a Samaria. Y esto de Samaria, pues ven señales. Dice, esto viene de Dios. Samaria, encima de Judea. ¿Vale? Entonces, empieza a salir cuerpos inmundos, muchos paralíticos son sanados, y cree uno que se llama Simón el mago, ¿vale? Aunque dice la palabra de Dios que le ofreció dinero a Juan y a Pedro para que le diera el poder. Esto me recuerda mucho a lo que es, cuidadito con ellos por lo de la teología de la prosperidad, que es maravilloso. Otra cuestión que no quiero entrar en detalles teológicos, pero sí para mí es importante, ronda cuando la iglesia de Jerusalén envía a Pedro y a Juan a Samaria, ¿vale? Eso está en 8:15 al 17. Yo lo leo. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu. Y mi pregunta es, ¿cómo puede ser que, habiendo creído y bautizado, no habían recibido el Espíritu? Claro, porque creyendo en el Señor se recibe el Espíritu. Efectivamente. ¿Qué pasó ahí? Pues muy sencillo. En mi opinión, y lo que dice la Biblia, es que Dios, en su providencia y sabiduría y soberanía, esperó para dar el poder del Espíritu a los samaritanos, por medio de las manos de los apóstoles, a fin de que pudiera constatar a los líderes de la iglesia que los samaritanos habían recibido el Espíritu y no fueran considerados miembros de segunda clase, sino de pleno derecho de la iglesia. ¿Qué hubiera ocurrido si va para allá Felipe, que no era una persona importante en la iglesia, y dice,
he visto el Espíritu que ha bajado sobre ellos. ¿Lo iban a creer? Pero el Señor, Dios, dijo, no, que vayan los apóstoles, que esos son los que van a ver. Sí, los samaritanos también recibió el Espíritu. Ya no solo los judíos, los samaritanos. Los samaritanos tienen una confrontación con los judíos. Son judíos, pero diferentes. Ya lo explicaré la semana que viene. Sí, no los quería. ¿Vale? Las preguntas luego te las contesto. Vale. Es que si no, no llego, Vale, Emilio. sí, lleva razón, Perdóname. Sí, pero... ¿Por dónde iba, Ricardo? Vale, voy por arriba. Es que me he entretenido un montón. Bueno, sigue un periodo de paz que permite a Pedro visitar las comunidades de Lida y Jope. En el mapa lo podéis ver, que están en la costa. Jope y Lida. Las veis ahí, ¿vale? Entonces, ya digamos que se está abriendo el Ministerio de la Predicación. exactamente, la misión. Se está abriendo la misión a los samaritanos, ¿vale? Pero ya se está abriendo, estaba cruzando fronteras, ¿vale? Ahí llega un episodio bisagra en el que ya se empieza ya a abrir bastante, y es la visión que tiene Pedro en la azotea, que ve un lienzo y el Señor le dice que no llame común o impuro lo que Dios ha limpiado, ¿vale? Eso viene en Hechos 10, del 9 al 16, ese episodio. Al mismo tiempo, le llegan unos mensajeros de un centurión llamado Cornelio, que andaba en una cohorte. Emilio, ¿cuántos legionarios en una cohorte? Más o menos, atiento ahí. Nosotros en su tiempo, ya no me acuerdo. Unos de 500 a 800 podía tener. Sí. Fíjate tú esa persona, el poder que tenía, ¿vale? Era una ciudad gentil y centro del culto imperial, ¿no? Y lo invitan. Pedro, en su casa, en la casa de un no judío, ¿vale? Era un temeroso de Dios, dice la palabra en el versículo 22. ¿Qué era un temeroso de Dios? La semana que viene lo explicaré. Pero un temeroso de Dios era como, ni era gentil ni era judío, estaba, digamos, ahí en medio, ¿vale? Digamos que no escuchaban la Biblia, Torah, pero no tenían las prácticas judías de pureza o de dieta, ¿vale? En fin, ya lo explicaré, ¿vale? Pedro entra a la casa del no judío, un temeroso de Dios, y rechaza los honores. Le dice, levántate, yo también soy un hombre como tú, ¿vale? En el versículo 26. Proclama que Dios no hace acepción de personas. Dios no te mira a ti porque tú tengas más dinero, porque seas más ínclito, famoso, ilustre, no. Tú eres Francisco, tú eres Laura, tú eres Raquel, y ya está. Les dijo, vosotros sabéis cuán abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Jesús, Señor de todo, murió en un madero y Dios lo levantó. Hay perdón para quien cree. ¿Vale? Versículos 39 y 43. Mientras hablaba estas cosas, ¿qué es lo que ocurre? Anda, que le cae el espíritu. ¿Pero a quién? A gentiles. ¡Ostras! ¿Ahora qué? Ahora te lo comes con papas. Ahora no puedes echarte para atrás. Que le ha caído el espíritu también a los gentiles. Ya no soy exclusivo, judíos. Oh. A ver. Entonces le llega a los gentiles y a esto Pedro manda bautizarlo, evidentemente. El espíritu se bauticen. Esto es lo que antiguamente se llamaba los pater familias. Los pater familias en griego se llaman las oikos, que son las casas. Entonces en una casa todo el mundo cogía la religión del pater familia, ¿vale? Entonces si el pater familia era cristiano, todos son cristianos, ¿vale? Bueno,
manda a bautizarlo, pero la puerta se ha abierto. Pedro ha usado decisivamente las llaves, ¿no? Primero para Israel en Pentecostés y luego para el mundo gentil en Cesarea. Esto se refleja en un informe de Pedro a la iglesia, que consta en Hechos 11:18, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Habla de, luego, en Hechos 11, 19 y 20, habla de cómo la iglesia se estableció después de la persecución que hubo con motivo de Esteban. No me da tiempo. Bueno, la iglesia pasa a Chipre, pasa a Antioquía, ¿vale? Pero digamos que solo se le hablaba a los judíos, ¿vale? Yo lo voy a ir resumiendo, ¿vale? Pero dice la palabra en Hechos 11, en el versículo 26, que unos varones de Chipre y Cirene, es en el 20, unos varones de Chipre y Cirene al llegar a Antioquía le hablaron a griego. Y en el versículo 26 dice, y se congregaron allí todo el año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, esto llegó a Antioquía. Fue subiendo. ¿Vale? El círculo cada vez se abrió de tal manera que llegó la iglesia de Antioquía a ser más importante que la de Jerusalén. ¿Vale? Pero esto genera tensiones, porque judío y griego genera muchas tensiones. Entonces, no quiero hablar mucho sobre la labor que hubo ahí de Bernabé y Saulo, porque tendré que hablar pastor dentro de 2 semanas. ¿Saulo quién era? Pablo. Vale. La comunidad antioquena cada vez cogió más peso, ¿vale? Y por manos de Bernabé y Saulo, eso viene en Gálatas 2:1, ¿vale? Luego habla de la hambruna, una hambruna que barruntó, que profetizó un profeta que había por ahí que se llamaba Ágabo, y esta Antioquía pues lo que hizo fue ayudar a Jerusalén, ¿vale? Jerusalén recibe un golpe muy fuerte, que fue la muerte y ejecución de Santiago, que era el hermano de Juan, Sí. el apóstol, ¿vale? Y encarcela otra vez a Pedro, encarcela otra vez. Todo era la intención de descabezar el movimiento de Jesús, del movimiento cristiano, ¿vale? Todo esto del señor Agripa ¿vale? Y bueno, ya le vino lo suyo, ¿vale? Hay otro incidente que habla que presta atención Lucas y desplaza, digamos que hay un problema respecto a Pedro, y el problema gentil va creciendo. Esto ocurre porque algunos en Jerusalén exigían la circuncisión y los rituales de pureza y la dieta a los nuevos creyentes. Claro. Gálatas 2, 11 y 12 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Santiago, que era el hermano del Señor, que era el jefe de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. El célebre incidente en Antioquía ocurrió antes del concilio. Pedro primero comía con los gentiles, pero cuando vio a los de Jerusalén se apartó, y Pablo corrigió esa actitud, Y se enfadó con Pedro. por sí. no andar conforme a la verdad del Evangelio. ¿De qué extraemos de aquí? Que Pedro no es una autoridad infalible, que arrastró a Bernabé, porque le pilló por medio, un destellito del antiguo Simón. Entonces tenemos que ver que nosotros, pese a que estemos muy fuertes en el Señor, también tenemos nuestras flaquezas. Cuidado que no ¿vale? caigamos. Pero Ahora diga que no. Pedro fue corregible y humilde, ¿vale? En el concilio de Jerusalén, Pedro toma la palabra para recordar su experiencia con Cornelio. Dios purificó, Hechos 15, Dios purificó
por la fe a los gentiles, dándole el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. En el versículo 8, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 11. Santiago hizo un decreto en el Concilio de Jerusalén que confirmaba la salvación por gracia mediante la fe sin imponer la Torá, la pureza y la dieta, ¿vale? Y la circuncisión. Ya era legítimo la misión hacia los gentiles, que sabemos que cogió Pablo, y es virtualmente la última obra de Pedro en Hechos. Su intervención fue clave, aunque la última palabra la tenía Santiago como jefe indiscutible de Jerusalén. Ya termino con esto. ¿Cómo son los últimos años de Pedro? Con el cierre de Hechos, con este versículo del Concilio de Jerusalén, la biografía de Pedro entra en penumbra, en oscuridad. No tenemos apenas datos, ¿vale? Sabemos muy poco, pero una luz firme procede de sus propias cartas. Primera de Pedro va dirigida a comunidades en la diáspora en Asia Menor. ¿Sabéis lo que es la diáspora? Dios esparcido por todo el mundo. Sí. La diáspora, hay varias diásporas, el exilio, lo que ha hecho Javier, el exilio de Babilonia, luego hubo en el año 70 otro, incluso los reyes católicos hicieron una diáspora en España cuando echaron a todos los judíos. Hitler, bueno, eso fue una exterminación. Vale. Con esto Pedro atiende mayormente a judeo-cristianos de la diáspora en Asia Menor, no en Europa, y Pablo va a los gentiles, en parte de Turquía, ¿vale? Pedro no promete una vida sin problemas, sino que prepara a las iglesias para tribulaciones y las interpreta en clave, ya me voy a dar un poquito de agua, bíblica. Primero el padecimiento, luego la gloria, tal como anunciaron los profetas. Por eso llama a una conducta distinta, sobriedad, santidad, esperanza orientada a la revelación de Cristo en medio de un entorno hostil. Para acabar, un nombre clave es Marco. Primera de Pedro 5:13. ¿Alguien lo quiere leer? Ya vamos terminando. Dice, la iglesia que está, 5:13, ¿no? Primera. Sí. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Mi hijo. Mi hijo. Por eso se dice que el Evangelio de Marcos posiblemente estuviera a la sombra de Pedro. El Evangelio de Marcos, la autoridad de lo que dice Marcos proviene de Pedro. Igual que la autoridad de Lucas proviene del apóstol Pablo. Porque nunca... Entonces decimos, ¿son apostólicos los evangelios? Creemos que sí, ¿no? Pedro en Roma. Cuando Pablo llega a Roma no hay rastro de Pedro. Romano saluda a 27 personas y no a Pedro. Las cartas de la cautividad, ¿vale? Desde Roma tampoco lo nombran. Si Pedro hubiera estado en Roma, la narrativa o las cartas lo delatarían, pero no lo hacen. El único dato que tenemos es que Eusebio, el historiador de la Iglesia, recoge a su vez de Clemente de Alejandría una escena sobre la que Pedro anima a su esposa camino al martirio y pide que sea crucificado boca abajo. Por eso sabemos cómo Eso, murió por un pero historiador, no por la Biblia. Eusebio, y no es bíblico. No hay prueba dura del pedigrí romano de Pedro. Acabamos que Pedro finaliza sus días con una ética muy madura, Un historiador aparte. como pastor de almas. Podemos verlo en 1 de Pedro 2:13. Por causa del Señor someteo a toda institución humana, ya sea rey o superior. 1 de Pedro 5, del 8 al 10, como síntesis de su experiencia, resistir al diablo, perseverar en las pruebas, confiar en el Dios que perfecciona, afirma, fortalece, establece. Amén. Me he pasado 3 minutos, perdón. No pasa nada. A ver, ¿alguna preguntilla rápida? Sí. Venga. Sí, venga. Bueno, escúchame, Emilio, ahora me la hace. Te la digo de forma individual. Que se le lo olvida. Venga, ¿alguien quiere despedir el culto de la escuela?
¿Alguien quiere despedirla? ¿La despido yo? Yo. Venga. Señor, muchas gracias. Señor, nos sentimos tan felices y tan gozosos, Señor, de estudiar la palabra, de aprender, de acordar, de añadir cosas, Señor amado, que no sabíamos. Gracias, Señor, porque es ella que nos alumbra, ella que nos da sabiduría, ella, Señor, que nos fortalece, ella que aumenta nuestra fe. Te damos gracias, Señor, por esa clase, en el nombre de Jesús. Amén. Yo me acuerdo de Tú no te preocupes.